Pueden juntar, Brian, te puedes juntar si querés conseguir, pues son matrimonio. Y comparten. Bueno, también Leonel con Isabel, Juan con Susana, y usted Vicky perdió, lo lamento. Esto es como el juego de la silla, ¿viste? Lo único que queda. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque vamos a compartir tu palabra, porque vamos a hablar acerca de algo sumamente importante, Señor, nuestro testimonio. Obviamente que es con el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que tú nos des sabiduría para poder comprender, retener y poner por obra esto que es tan indispensable, Señor, como el conocimiento de la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana y encomendamos esta predicación, este pensamiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes que la definición de testimonio según el diccionario es instrumento legal que da fe de algo? ¿Sí? Usted va a declarar, presta declaración testimonial, bajo juramento de ley y con las penas que el código impone. Dígame que vio, Leonel. De ahí uno dice, bueno, yo vi esto, y da testimonio, da fe de algo que realmente pasó. ¿Sí? Estamos en estos tiempos tan raros, tan apocalípticos, tan temerosos, con la pandemia de la segunda ola, y cuántas veces el miedo quiere venir. De hecho, cuánta gente conocemos que está con pánico, que está con miedo de salir a la calle. La pregunta es esta: si viene Cristo hoy, ¿cómo estamos? No, porque nos preocupamos por todas las señales y los dolores de parto y todo lo que está pasando. Ahora la pregunta sería, ¿cómo estamos si Cristo viene hoy? ¿Nos conviene que venga hoy por cada uno de nosotros? Me acuerdo que en la otra iglesia el pastor preguntó en un culto, había como 100 personas, ¿no? ¿Quién era salvo y quién creía que no? ¿Y sabe que el 80% de la congregación puso que no? ¿Que no sabía si era salva? Tremendo. Que lo preguntes en una cancha de fútbol, está bien, pero dentro de una iglesia y el 80% de 100 personas te diga, no sé. Terrible. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Un pasaje bíblico en el cual todos hemos dicho alguna vez que Pablo es un engreído, es un soberbio. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y uno lee ese pasaje y dice, ¿cuánto hemos dicho? Hay que ser, como Pablo para decir. Pero ahora hay un detalle que yo lo anoté hoy en esta mañana para que entendamos este pasaje bíblico. El Evangelio de Mateo se escribió en el 60 al 65 después de Cristo. El de Marcos exactamente lo mismo, en el 60 al 65. El de Lucas en el 63 después de Cristo. Y el de Juan en el 80 al 90 después de Cristo. Este pasaje bíblico que leímos recién de Pablo se escribió en el 55 después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que los evangelios no estaban escritos. Entonces, Pablo decía, mírenme a mí, que mi forma de vida, mi forma de ser, representa a ese Jesucristo del cual yo les predico, y muchos, a la mayoría, no lo conocían a Cristo. De hecho, ni siquiera Pablo lo había conocido personalmente a Cristo. Entonces él estaba diciendo, como no había nada escrito, mírenme a mí, sigan mis pasos, imítenme, que esto es Cristo. Entonces ahora, cuando leemos ese pasaje, podemos empezar a comprenderlo desde otro lugar y ver cómo el testimonio de una persona que hizo la voluntad de Dios extendió el reino del Señor hasta estos tiempos. Porque el Nuevo Testamento, en su mayoría las cartas de Pablo fueron escritas antes de los Evangelios. El primer libro de Gálatas, ¿sí?, y Santiago fueron escritos antes de los Evangelios. Entonces, ¿qué era? El testimonio de las personas hacía extender el Evangelio de Cristo. Miren si no es importante nuestro testimonio para que la gente cree y se acerque a Cristo. ¿Lo creen? Ahora, muchas veces, y por desgracia todos conocemos, gente que aún continúa, ¿no?, con ciertos hábitos que son del viejo hombre y que no tienen nada que ver con esta vida transformada. Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros. Recuerden que la Biblia está escrita para creyentes, la Biblia está escrita para cristianos. Porque a veces leemos la Biblia y se la aplicamos al mundo, a la gente que no conoce a Cristo. No, está escrita para nosotros. Por ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto estaba en los creyentes. Y aún más, hoy podríamos agregar el hábito o la costumbre de no buscar del Señor, de no orar, de no congregar, de no perdonar. Y cuántas cosas más siguen todavía estando en nuestras vidas y nada tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Yo noté también hermanos camaleónicos, ¿no? Que muchas veces nos amoldamos en el área donde estamos. Es decir, si estamos con la gente del mundo, nuestro dialecto cambia. Si estamos en la iglesia, nuestra espiritualidad crece. Y bueno, depende de dónde estemos, nos vamos mutando. Digo que el camaleón va cambiando de color, depende de la ocasión o el lugar, para pasar desapercibido. Bueno, muchas veces los creyentes somos así. Les voy a compartir Gálatas, capítulo 2. Fíjense que acá se encuentran uno que estaba diciendo, sed imitadores de mí, con otro, al cual Cristo le había dado esas famosas llaves de la iglesia, que es la predicación del Evangelio. Y dice Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los fariseos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligás a los gentiles a judaizar? Tremendo. Pero se encontraban dos potencias, uno realmente transformado en el poder del Señor, y Pedro, que era muy judío, era muy de defender a los judíos, no aceptaba mucho a los gentiles, pero bueno, tenía esa forma de ser. Pero Pablo en realidad lo que estaba diciendo, che, tu testimonio está echando para atrás la verdad de Cristo. Era un enojo espiritual que tenía Pablo con Pedro, para decirle que se corrija, de que el esfuerzo de mantenerse en Cristo es grande que tenemos que hacer, porque empezar a decirle que no a tantas cosas que nos gustaban y durante tanto tiempo no es fácil. No es fácil en las cosas grandes. Yo diría que es más fácil cambiar las cosas grandes que en las pequeñas, ¿no? Todavía nos queda ese desgano por los días lindos para salir a pasear, o por quedarnos a ver un partido de fútbol, o si está nublado me quedo en casa tomando mate, torta frita. Y eso nos cuesta más que dejar quizá de drogarnos. Dejamos de drogarnos, bueno, es un paso importante en la vida y está perfecto. Pero las cosas pequeñas, las pequeñas zorras, son las que hacen que el árbol se caiga el día de mañana. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros muchas veces. Nos ocupamos por lo grande y no por lo pequeño. Amén. Entonces, el testimonio de Cristo en nuestras vidas es eso que da fe de algo. Mi forma de vida da testimonio real del poder de Cristo. ¿Se entiende con la definición del diccionario? ¿Nunca escucharon esa frase? Tu testimonio es tan fuerte que no escucho tus palabras. ¿Lo escucharon una vez? Es decir, sos tan desastroso que por más que me prediquéis la Biblia de memoria, no me llega, no me alcanza. ¿Y cuántas veces estamos también dentro de la iglesia y vivimos pidiéndole a Dios para que mande a alguien a predicarle ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Pastor, ¿puede venir a mi casa a predicarle a mi mujer? ¿Y para qué estás en la iglesia? ¿Qué es lo que te impide no poder hacerlo vos? ¿No? Es obligación nuestra predicar la palabra de Dios. Somos herramienta de Dios para alcanzar a toda clase de personas. A nuestro jefe, a nuestro empleado, a nuestro alumno, a nuestro patrón, a nuestro compañero de trabajo. Somos herramientas de Dios nosotros para cambiar. La obligación de tener un buen testimonio es para todos, no es para algunos. Esto no es como el catolicismo, que algunos tienen el clero, la orden sacerdotal, y el resto no. No. Acá somos todos sacerdotes, dice la palabra del Señor, ¿no? Nación santa, pueblo escogido, sacerdocio, nos dice la carta de Pedro. Y somos cristianos que trabajamos de. Primero somos cristianos. A mí la comisaría me decían el pastor policía. Y muchos conocen a la iglesia esta por el pastor policía. Pero era así.
ante cualquier delito, cualquier situación, primero les presentaba a Cristo y después obviamente se bancaban la consecuencia que venía. Pero la predicación tiene que estar siempre. Y acuérdense de que tienen que decir que son cristianos que hacen tal cosa, porque en primer lugar está la predicación de Cristo. A mí me predicó un compañero mío de trabajo. Si no hubiese mezclado su espiritualidad con el trabajo, quizás yo me hubiese perdido, o quizás estaría en el mundo todavía. Pero pensaba de esa manera, de predicar la palabra de Dios y alcanzar gente. A veces les predicamos a 1000 y se convierte uno. Gloria a Dios. El Señor nos va a decir, buen siervo y fiel. ¿Lo creen? Porque tenemos que tener cuidado con la conversión intelectual. Mucha gente se convierte intelectualmente y no espiritualmente. ¿Qué es esto? Tenés que hacer la oración de fe para ir al cielo, Brian, ¿sabés? Y estás con el Señor. Ah, bueno, la hago, la repito. Ya soy salvo, sigo trabajando, sigo con mi vida normal. Y ese es un error que muchas veces los predicadores somos todos, los que estamos en la calle, en cualquier lado, hacemos creer que la oración de fe es lo suficiente para alcanzar la salvación. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a multiplicar, y Dios te va... Está bien. Pero eso es una consecuencia de una vida en comunión con Dios, es una consecuencia de una transformación real en el espíritu, y mucha gente no lo hace por maldad ni por comodidad. Si no cree que haciendo la oración de fe es suficiente, y transforman esto nada más, el intelecto. Pero tenemos que transformar el espíritu. Andamos con el tiempo acotado, porque ya empezamos la reunión, 10:30 tenemos otra. Vamos a ver algunas actitudes que seguimos manteniendo a pesar de estar convertidos en el Señor. Y parece que no, pero afectan grandemente el testimonio, porque la gente presta atención a todo cuando vos le predicas. Vamos a ver Santiago 4:4. Y esto es algo que nos cuesta mucho, que es dejar todavía las cuestiones, los amigos, los lugares, que no es obligación. Yo lo recomiendo al principio, para acostumbrarte y llenarte de Cristo. Y después cuando estás maduro, podés ir a verlos o estar con ellos, pero desde otro lugar, ya vos en Cristo. ¿Sí? Santiago 4:4, me encanta, como dice acá Santiago, ¿no? Oh almas adúlteras. Mirá cómo le daba la congregación. Yo llego a decirle eso, acá me denuncian, se van todos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y acá cuando hablamos mundo involucramos amistades, a familia. Y muchas veces nuestra vida gira en torno a mis actividades familiares, de mis amigos, y la iglesia es algo secundario. Y no es así. Es al revés. Yo tengo que poner a Cristo en primer lugar y el resto es algo satélite. Porque si no es como querer recuperar un alcohólico en un bar. Es exactamente lo mismo. Si yo quiero recibir a Cristo, cambiar mi vida y estoy todo el tiempo haciendo lo mismo que hacía antes, déjame decirte en esta mañana que dudo que realmente te transformes. Lo vemos a Pablo en su transformación, se va a Arabia, está unos 14 años y después vuelve lleno del Espíritu Santo y arranca. Y fue lo que fue. Obviamente Pablo, ¿no? Y vemos otros, quizá a Pedro, que le costó un poco más porque seguían con las mismas costumbres, porque seguía juntándose con los mismos y entonces eso lo hacía dudar. Pero cuando uno quiere una transformación tiene que apartarse para el Espíritu. Primera de Timoteo 5, versículo 7. Vuelvo a repetir, son cuestiones que vemos dentro de la iglesia y que algunos hermanos siguen teniendo. Y esto es la vagancia. ¿Conoce algún vago? No diga el nombre, pero... Primera de Timoteo 5, versículo 7, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Está diciendo, predica esto, para que nadie tenga algo que decir en su contra. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que ese ladrón que robó, que violó. Es peor que esos drogadictos de la esquina. Es peor que eso, aquel que no provee para la casa. ¡Qué vergüenza! No proveer, varones amados, en lo que respecte. Después hay muchas mujeres que son cabeza de hogar por las circunstancias. Pero hay que proveer para la gente de la casa en todo aspecto, no solamente el económico. Después tenemos 2 Tesalonicenses, capítulo 3, que también habla sobre la vagancia. Y acá vemos mucha gente que vive del Evangelio, ¿no? Que ponen primeramente las cosas de arriba, pero porque viven garroneando y no lo espiritual, ¿no? Dice,
Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Había gente que decía: yo estoy dedicado a la obra del Señor, iba a comer a las casas. Ellos tenían un libro de doctrina que se llamaba Didache, y en la Didache especificaban, ¿sí?, las cuestiones que hacían a los hombres de Dios. Y por ejemplo, si alguien venía y decía ser un profeta en nombre del Señor y se quedaba más de 3 días en tu casa, era un falso profeta y venía a comer y a vivir de arriba. Recuerden que en ese tiempo se viajaba mucho. La parte donde Jesús lava los pies a sus discípulos es una forma de servicio, y eso se acostumbraba a hacer en las casas. Uno llegaba con las sandalias, los pies llenos de tierra, el cansancio, las ampollas. Entonces el anfitrión, ¿qué hacía? Te lavaba los pies, como una señal de reverencia, de servicio. Y eso es lo que estaba diciendo esta palabra. Si alguno se queda más de 3 días, guarda, muchachos, porque ese no es un hombre de Dios, sino que es un vivo. Amén. Tremendo. Las quejas. Nos quejamos. Dice Hebreos 13:17. Este pasaje me encanta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuando dice sujetaos a ellos, no está hablando de que me hagan caso en todo, sino que se pongan debajo del consejo de Dios. Cuando uno le da un consejo y es conforme a la palabra de Dios, sujétense a ese consejo. Mal interpretado muchas veces, donde el pastor pasa a ser un tirano prácticamente en algunos lados, ¿no? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y esto es lo más lindo de este pasaje: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Me tienen harto, nunca me hacen caso. Eso dijo Moisés, y agarró a palazo la roca. Se empezó a quejar de la gente. Y acá la palabra dice: sujétense. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan, para que ustedes no se equivoquen y los pastores estén más contentos. Porque los primeros que se duelen cuando a ustedes les salen malas cosas son los pastores, al igual que en tu casa los papás, ¿o no? Brian, Leonel, son todos papás acá. Cuando tu hijo se macana, ¿no le duele? Entonces, ¿qué hacen? Le dan consejos sanos para que ellos los cumplan, no tengan problemas y ustedes están felices. Lo traemos a la iglesia, exactamente lo mismo. Hagan esto y hagan esto, y van a andar re bien. ¿Lo van a hacer? Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No se vivan quejando, y lo peor que hacemos y que afecta al testimonio, y lo dice en 1 Corintios, que recurren por cosas triviales ante los tribunales. Triviales que son pavadas. Y nosotros nos quejamos muchas veces delante de la gente que tenemos que predicarle. Y en lugar de engrandecer el nombre de Cristo, del pastor o de la iglesia, la gente dice: ¿qué es esto? Y muchas veces alejamos más a la gente de lo que lo traemos a la iglesia por nuestra forma de hablar, que lastimosamente la hemos naturalizado muchas veces. ¿No? Quejas, el chumerío, la habladuría, bueno, todo eso aleja a la gente de Cristo. Por eso le digo que esas pequeñas cuestiones nos llevan más tiempo de dedicación que las graves. Vamos a ver a los gobernantes no difamar. ¿Alguien se queja de Cristina, de Alberto, hasta eso hace el testimonio nuestro? No meternos en política. La palabra dice que oremos por los gobernantes. Más allá de que no nos guste, más allá de que no estemos de acuerdo con un montón de cosas, pero el testimonio nuestro abarca todo eso. Dice Tito, capítulo 3, versículo 1. Y fíjate lo que les escribe Pablo, ¿no? Recuérdales. Tito era un pastor, y Pablo le dice a Tito: recordale a tu congregación que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Mirá vos. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Quién era manso y humilde? Jesús. Mostrando mansedumbre a todo hombre. ¿Y nosotros qué hacemos? El velorio de Maradona y el COVID, está todo loco esto, que vuelva Macri, empezamos. La gente escucha eso. Y aunque a nosotros nos parezca una pavada, te vuelvo a repetir, la gente no lee la Biblia, la gente no estudia la vida de Cristo, nos lee y nos estudia a nosotros. ¿Sí?
como empleadores, si alguno de ustedes tiene empleados a cargo, no sé ustedes, ¿no? Dice la palabra en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, darle una oportunidad a los hermanos de la iglesia. Ya sé todo lo que me va a decir, ¿eh? Bueno, yo le digo lo que dice la palabra de Dios, mayormente a los hermanos de la fe. Es decir, si Leonel tiene un puesto, si Juan tiene un puesto, Brian tiene un puesto, bueno, primero busquemos en la iglesia, a ver si hay algún hermano que pueda estar ahí, ¿no? Obviamente que Brian puede trabajar en la computación, Brian, todo lo que es sistema. No va a poner un hermano que no sabe nada de computación, trae uno que sepa, pero si podemos poner un empleado o alguien que se demañe en algo, probemos primeramente con la gente de la iglesia. Un albañil, una refacción en casa, que eso por lo general hay muchos hermanos que se dan maña, darle la oportunidad a ellos. Colosenses 4:1 dice, amos, ustedes, los jefes, hacer lo que es justo y recto. Justo es delante de Dios y recto es para con los hombres. Con vuestros siervos, con sus empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es decir, delante del Señor, tomar toda medida, a veces buena y a veces mala, porque también, ¿qué nos pasa? Que se abusan con la confianza, ¿no? No me adelantás un poquito de plata y después no nunca más terminar. A mí me ha pasado, teníamos bueno, Eduardo, el señor que vive en el fondo, tenía un almacén, y me dice, Eugenio, tenés un empleado, y le mandamos gente de la iglesia. El hombre le dejaba venir a la iglesia, porque yo tengo una muy buena relación con él, le dejaba venir a la iglesia, le daba el pan que sobraba del día para que le comparta a los hermanos de la iglesia o para que se lo lleve a su casa. Un día no fue más. Y vino él y me dijo, mira, no te enojes, pero si necesito un empleado, vení vos o tu esposa, pero hermanos de la iglesia no me mandes más a nadie. Fíjense el testimonio, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Qué cuesta decir, gracias por la oportunidad que me dio, encontré un trabajo mejor, mi mamá está enferma, o la excusa que fuere, y quedar bien con la gente? Por eso siempre nos tenemos que ir bien de todos lados. No importa cómo nos hayan tratado, siempre nos vamos bien. Ese es el testimonio que predica. Ahora también como empleados tenemos obligaciones. Primera de Timoteo 6:1-2 dice, todo lo que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Acá está hablando de los esclavos con los amos. Imagínense cuánto más un empleado, ¿no? Que no está en esta condición. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Es decir, que si yo me quejo contra mi jefe, contra mi amo, estoy blasfemando el nombre de Dios. Es decir, que la opinión que tengamos, lo que no nos guste, a la oración frente a Cristo. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, no se hagan los vivos, sino sirvan de mejor por cuanto son creyentes y amados, ¿sí? Los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, y está hablando, no se abusen, así como decíamos también del empleador con el empleado tiene que hacer exactamente lo mismo. Es el primero en llegar, es el último en irse, en dejar todo en condiciones y ser una persona recomendable para otro trabajo. Romanos 13, vamos cerrando ya, del 1 al 8, y acá nos habla acerca de otros requisitos que tenemos que también hacer y que hacen a nuestro testimonio. Porque lo vuelvo a repetir, nosotros por testimonio creemos que saber 38 versículos de memoria hace el testimonio. Que venir a la iglesia, que diezmar, que ser responsable, eso es parte del testimonio. Pero el testimonio más importante es para con los de afuera. ¿Sí? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Y ese jefe insoportable? Sí, ese. Ese gerente que era ese. Mi empleador que es malhumorado se pelea siempre con la mujer, ese. Toda autoridad fue puesta por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si vos tenés miedo o bronca es porque estás haciendo las cosas mal, te está diciendo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No es que te van a atravesar con la espada, sino que la justicia va a venir sobre tu vida, pero es avalada por Dios. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo,
sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay que pagar los impuestos, hay que pagar las patentes del auto, no hay que usurpar terrenos, no hay que estar enganchado a la luz. Si nos dan el vuelto de más, lo devolvemos. Todas estas cuestiones hacen el testimonio. Yo he visto pastores enganchados de la luz, gente que usurpa terrenos. Tremendo. Y después nos llenamos la boca hablando de Dios. Condena van a recibir, dice la palabra acá en Romanos. Vergüenza nos tiene que dar. Tengo que sacar el registro. Yo tenés un conocido, creo que es un conocido de amor y que me haga. Bueno, todas esas cosas que las tenemos arraigadas y naturalizadas, hay que sacarlas de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio sea realmente válido. Y cerramos con esto. 2 de Corintios 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cada uno de nosotros es una carta escrita del Señor. La gente nos va a leer a nosotros. La gente no lee la Biblia. A veces hasta los cristianos no leen la Biblia. Imagínate la gente que lee el mundo. La gente nos lee a nosotros. ¿Nunca les pasó que les he dicho, ay, vos a la iglesia haces esto? ¿Nunca les pasó? A mí sí, 1000 veces. ¿Por qué? Porque te están con la lupa encima, esperando en qué te equivocás. Por eso la palabra dice, hagan estas cosas para ser ¿qué? Irreprensibles. Para que nadie levante el dedo. Si nos juzgan o nos critican, porque ustedes de la iglesia, está bien. Mientras sea por una cuestión espiritual, está bien. Ahora el tema es cuando cumplimos o incurrimos en todas estas cosas mencionadas que para nada edifican el nombre de Cristo. ¿Jesús pagó impuestos? ¿Pagó o no pagó? No pagó. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si bien en ese pasaje bíblico hace una diferencia, ¿no? Porque el César era el Dios para los romanos, pero él está diciendo hay otro Dios también, Si está la cara del César, dale al César, pero lo que es a Dios es de Dios. Así que, amados, en esta mañana, el Señor quiere transformarnos. Está bien, tiempo apocalíptico, la segunda ola, los contagios, los hospitales saturados, todo lo que vos quieras, pero el testimonio nuestro tiene que ser intachable para que si el Señor decide, puede venir en pandemia Cristo, puede venir a buscar su iglesia. La gente ya está viviendo el tiempo de la tribulación, pero la tribulación es posterior a la segunda venida de Cristo. Entonces quiere decir que el Señor viene primero, y si Dios viene primero, tiene que encontrarnos bien, sin mancha, sin arrugas, con el apresto del Evangelio, ¿no? Es tiempo de cambiar. Vamos a ponernos de pie en esta mañana a orar. ¿Hay alguna necesidad también? ¿Quién quiera que estemos orando en esta mañana? Bueno, por la gente que está con COVID, ¿sí? La gente que está aislada. No sé si alguien más tiene alguna petición. Por las familias. Por renovar el alquiler. Muy bien. Bueno, el Señor tiene el dominio de todo. No hay ninguna situación nuestra que a Él lo sorprenda en esta mañana. Padre,